Bueno, hemos visto en pláticas anteriores lo que es el sacramento de la confirmación, lo que implica, todos los elementos necesarios, las normas prácticas para este sacramento. Y decíamos que el sacramento de la confirmación nos convierte en soldados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es donde surge una pregunta que es con la que vamos a partir en esta plática y la que vamos a desarrollar. ¿Qué significa ser católico, no? ¿Cuál es el deber del católico a la hora de defender la herejía? Es un punto, creo que muy práctico para todos nosotros porque a veces nos surge esa duda, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que hablar? ¿Hasta dónde tengo que defender? ¿O qué posturas debemos tomar? Bueno, pues es lo que vamos a tratar o abordar el día de hoy. Y pues aquí cabe una pregunta para poder tratar el tema de esta plática. ¿Qué es ser católico? ¿No? ¿Qué es ser católico? Es un título honorífico, es como una especie de barniz social, es decir, pues, soy maestro y soy católico, es una etiqueta más. ¿Qué es ser católico? Miren, ser católico es pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que Él fundó sobre Pedro, sobre San Pedro, la única iglesia que custodia la fe y transmite los sacramentos. Eso es un católico, el, el hombre, el fiel bautizado que pertenece a la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, la única iglesia que existe. Y entonces aquí justamente está el drama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos de confusión y muchos fieles pierden el verdadero sentido de la catolicidad, ¿verdad? De lo que es ser católico. Así como un ser humano es el que encierra la humanidad, así como un número encierra lo que es la numerosidad, eh, la catolicidad encierra lo que es ser católico. Muchos pierden el sentido de la catolicidad. Muchos o la gran mayoría el día de hoy lo diluyen con la tibieza modernista, ¿no? Es decir, apariencias, una etiqueta de católico y la fe se compromete. Pero hay unos que se van al extremo, ¿no? Y lo pervierten en un fariseísmo orgulloso. Recordemos que el fariseo es aquel que cumplía la ley al pie de la letra, ¿verdad? Guardaba todos los mandamientos, absolutamente todos, y juzgaba a los demás de no guardar la ley. Entonces, pues hay unos que caen en esto, ¿verdad? Unos dicen, todo me da igual, y otros dicen, solo yo estoy bien, y los demás están mal, ¿no? Y entonces se erigen como jueces y empiezan a condenar, este es hereje, este no es hereje. Entonces, ambos olvidan que ser católico significa universal, eso quiere decir la palabra católicos, viene del griego, universal, ¿verdad? Y se empezó a aplicar allá en Antioquía a referirse a la iglesia católica, ¿verdad? A la reunión de todos los fieles que en todo el mundo profesan la fe de nuestro Señor Jesucristo. De ahí surgió la frase o el principio teológico de San Vicente de Lérins, ¿verdad? Tenemos que mantener lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Es un principio, ¿verdad? ¿Qué es lo católico? Aquello que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Eso es la doctrina católica. Por ejemplo, los modernistas dicen que el relato de Adán y Eva es una fábula, una historia, un cuento. Eso es modernista, eso nunca se ha creído en la iglesia o se ha creído por herejes, pero no se ha creído ni por todos, ni en todas partes, ni siempre. Entonces, planteando esto, lo que es ser católico, lo que nos proponemos en esta plática es explicar que ningún católico en particular tiene la autoridad para declarar inválida una ordenación o un sacramento. Sin embargo, cuando hay serias dudas, como ocurre en el caso del pontifical de Pablo VI, como ya lo explicamos, existe el deber de conciencia de seguir el camino más seguro, aferrarnos a la liturgia tradicional y defender la fe sin caer ni en la tibieza modernista ni en el sectarismo farisaico. Entonces, esto es lo que nos proponemos porque, bueno, en la plática anterior quedó pendiente este tema de la validez del rito modernista, ¿verdad? Del rito
de Pablo VI y bueno, es válido, no es válido. Bueno, vamos a aclarar este punto aquí y de aquí vamos a tomar pie para desarrollar este principio práctico, ¿verdad? Ahora, hay un principio doctrinal aquí. ¿Quién tiene la autoridad en la Iglesia Católica? Miren, la iglesia no es una república de opinadores, ¿no? O sea, no es democrática, no es que nos sentamos y nos ponemos a decidir qué cree la mayoría y eso vamos a enseñar. No, ¿verdad? Cristo nuestro Señor, que era la autoridad misma y nos lo dijo expresamente, le entregó esa autoridad a los apóstoles y a sus sucesores. En Lucas 10:16 les dice claramente, quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Es decir, de aquí en adelante ustedes van a ser mis representantes en la tierra. Tienen mi autoridad, tienen mi poder y por lo tanto mi asistencia. Entonces, solo ellos, los apóstoles y sus sucesores legítimos, tienen la potestad para juzgar definitivamente sobre la validez de un sacramento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen la asistencia del Espíritu Santo, la prudencia necesaria, la experiencia suficiente para determinar en un caso concreto, como lo vamos a ver más adelante, si un sacramento es válido o no, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir que los fieles debemos de cerrar los ojos? Porque aquí puede decir alguien, bueno, pues si solo ellos pueden juzgar y cómo yo me voy a poner a juzgar si un papa dijo no una herejía o si alguien cometió o no un error, bueno, no. No debemos cerrar los ojos, ¿verdad? Pero debemos pensar, advertir y señalar el peligro como señalaba San Pablo, ¿verdad? Examinadlo todo y quédense con lo bueno. O sea, él sí decía, examinen, observen bien lo que están predicando y quédense con lo bueno. Pero nunca nos corresponde a nosotros dictar sentencia, eso solo le corresponde a un tribunal, eso solo le corresponde a quien tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que una persona enseña herejía y yo no la pueda juzgar, no quiere decir que yo la tengo que seguir. Quiere decir que solo quien tiene la autoridad puede juzgar y determinar en ese caso. ¿Quién no tiene la autoridad? No. Y nosotros no tenemos la autoridad, no somos sucesores de los apóstoles, ¿verdad? De hecho, Santo Tomás nos enseña que, y es la doctrina católica, ¿verdad? Que el carácter sacramental imprime una marca indeleble, que ni la herejía ni el pecado borra. Entonces, por eso es tan difícil, tan complicado juzgar sobre la validez de un sacramento, ¿verdad? Y solamente lo hizo Roma en casos muy concretos, como son los griegos, como son los anglicanos, que se separan de la iglesia, que cambian el rito y entonces dicen, bueno, hay que determinar si en esos sectas, en esas iglesias, sigue habiendo el sacramento válido, ¿no? Porque de ahí se siguen muchas consecuencias. Entonces, sentamos este principio. Solo puede juzgar quien tiene la autoridad. Y el hecho de no poder juzgar no conlleva el que yo tenga que seguir el error, ¿verdad? ¿No? Este, allí nadie está obligado y lo tratamos en otros temas sobre la sede vacante, es otro tema, pero aquí estamos tratando específicamente sobre la validez de las consagraciones episcopales. Entonces, entremos de lleno a ese problema. Ya lo explicamos, pero lo vamos a recordar para aplicar el principio. Entonces, eh, aquí hay que analizar fríamente, objetivamente, ¿no? Porque podríamos simplificar la discusión y hoy en día se tiende mucho a simplificar las discusiones y decir, ah, son modernistas, nada vale. Bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dentro el modernismo no fue de un día para otro, ¿verdad? El modernismo fue como una especie de virus que se instaló en pastores legítimos y entonces poco a poco fue carcomiendo la iglesia. Muchos obispos válidamente consagrados cayeron en modernismo y entonces ellos podrían haber transmitido el poder episcopal. Entonces tenemos que analizar el tema con frialdad y con objetividad, con seriedad, sin exagerar ni minimizar, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero es que el pontifical tradicional
ha sido usado durante siglos, durante milenios, y teníamos certeza absoluta. O sea, ni modernistas, ni católicos, nadie puede poner en duda la validez del pontifical tradicional, ¿verdad? Porque fue el rito de ordenación de innumerables santos, desde San Agustín hasta San Pío X, Pío XII, Monseñor Dávila, Monseñor Pivarunas, todos ellos han sido consagrados con el pontifical tradicional. Eso no nos cabe duda. Hay certeza absoluta y total. Ahora, la reforma de Pablo VI introdujo cambios, no destruyó e hizo uno nuevo, no, introdujo cambios y estos cambios pues suscitaron dudas fundadas en teólogos serios, ¿no? ¿Por qué? Porque la claridad doctrinal sobre el sacerdocio y el sacrificio quedó muy debilitada. La nueva fórmula de ordenación sacerdotal, en ella se omite la entrega del cáliz, de la patena, no se hace referencia al poder que se da. Eso en cuanto al rito sacerdotal, que fueron cambios mínimos. En cuanto al rito episcopal, allí hubo un cambio muy significativo, principalmente en la fórmula de ordenación. Ya lo explicamos a detalle en la plática anterior, pero hay un cambio sustancial en las palabras de la forma. Y recordemos que las palabras son necesarias. Si no se dicen como la iglesia lo definió, entonces no se transmite el sacramento. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que pues suscitan graves dudas, ¿no? Y decimos dudas, ¿por qué? Porque hay quien ha, digamos, argumentado a favor del rito, pues son argumentos válidos, ¿verdad? Decir, bueno, es cierto que en las palabras no se transmite el poder o no se habla distintamente del poder que se da ni del Espíritu Santo, pero antes y después sí. Entonces se puede convalidar por lo que hay antes, por lo que hay después. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que es como cuando se falsifica un billete, ¿no? Y decimos, no, pues es un billete falso, y no, pero es que fíjate, es que aquí y aquí y acá tiene ciertos elementos que pues, a lo mejor sí vale, ¿no? Entonces ya son componendas. Es como tratar de corregir la plana, decir, bueno, este es cierto, están todos estos detalles, pero todo esto nos puede llevar a pensar que quizás sí. Es decir, recordemos, el pontifical tradicional tiene certeza absoluta. El pontifical de Pablo VI de entrada es dudoso, ¿verdad? Hay quien argumenta a favor, sus argumentos son válidos, se escuchan, pero a lo más que puede llegar quien argumente a favor del pontifical de Pablo VI, es decir, quizás sí vale, no nos puede cerciorar de su validez, ¿verdad? No podemos tener certeza de su validez, es imposible, a menos de que fuera nuestro Señor Jesucristo, de que fuera un apóstol o un papa legítimo, él sí podría hacerlo. Precisamente es uno de los argumentos más en contra de, pues, los pontífices posteriores al Vaticano II, porque pues ellos afirman la validez apoyados en la intención general de la iglesia. Por allí sucedió en el 2001 que hubo dudas de algunas ordenaciones sacerdotales en Alemania y entonces pues Roma dijo, sí es cierto, son dudosas porque fueron ordenados por obispos herejes y no tenían no usaron las cosas como se deberían de hacer, reordénenlos bajo condición, pero utilicen el pontifical anterior, un desastre, cosa que nunca había sucedido en la iglesia. O sea, simple y sencillamente un ministro legítimo usa el ritual legítimo y ordena a un obispo y a un sacerdote legítimo. Entonces, a lo más que se puede llegar, a lo más que puede aspirar quien defienda el ritual de Pablo VI, es decir, probablemente vale, probablemente, ¿verdad? Entonces, aquí pues viene un ejemplo histórico y es el evitar el peligro de que no haya el sacramento, porque imaginemos cuántas absoluciones válidas, inválidas, cuántas consagraciones inválidas, cuántos sacramentos inválidos. Es decir, se pone en riesgo la salvación de las almas. Y precisamente en 1896, León XIII, en Apostolice Cure, declaró inválidas las ordenaciones anglicanas y una de las razones que él dio es
la alteración de la forma y el cambio de la intención en el rito. Es decir, todo el rito, todas las oraciones que se dicen, las acciones y el pensamiento de quienes realizan ese sacramento ya no es católico. Ellos ya no están haciendo un rito católico. Además, cambiaron la forma y además eran ministros ordenados o consagrados, obispos consagrados por un sacerdote que se autoproclamó obispo. O sea, por todos lados la llevaban de perder. Aquí lo que nos sirve al caso es que él señala dos motivos. Cambiaron la forma y ya no había la intención suficiente y necesaria. Entonces, precisamente aquí es donde viene un principio teológico, otro principio, y nos dice, indubis via tucio, en lo dudoso hay que seguir el camino más seguro, es decir, si, si el único camino que tengo es un camino dudoso, bueno, pues elijo ese camino dudoso, no me queda otra. Pero si tengo un camino cierto y un camino dudoso, entonces entre ambos debo escoger el camino cierto, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. Está el pontifical tradicional, está el pontifical modernista, el pontifical tradicional es seguro, el pontifical modernista a lo mucho aspira a ser un pontifical dudoso, entonces hay que escoger el pontifical tradicional. O sea, no nos aferramos al pontifical tradicional por capricho, por nostalgia, por amor a la antigua liturgia. Claro que la tenemos, claro que amamos a la iglesia de siempre. Sin embargo, aquí nos mueve la teología pura y fría y dura, ¿verdad? Hay que tener amor a la certeza y responsabilidad de conciencia. Yo no puedo arriesgar la salvación de las almas, pero es que probablemente valga, probablemente, no nos consta. O sea, te estás arriesgando a que ningún sacramento valga, ¿verdad? Entonces, específicamente en la consagración episcopal, los modernistas, pues, están en duda. A lo mucho, a lo más que pueden aspirar es quizás ser obispos, ¿no? Entonces, aquí es donde se aplica el principio de la confirmación. Como católicos, ¿qué estamos obligados a hacer? A defender la doctrina cierta, a defender, como dijo San Vicente de Lérins, lo que en todos lados, siempre y en todas circunstancias se ha creído y enseñado. Eso debe hacer el católico. Defender esa fe, profesar esa fe, estudiar esa fe, conocer esa fe. Tenemos que hacer eso. No podemos cambiar la doctrina porque nadie lo puede hacer, ni los apóstoles, ni nuestro Señor mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad no cambia, la verdad es inmutable y por lo tanto no se puede adaptar. El católico puede adaptar sus costumbres, pero no puede cambiar la moral. Podemos adaptar la forma de explicar la doctrina, pero no podemos adaptar la misma doctrina. Esa se debe mantener intacta, ¿verdad? El pecado condenado en Sodoma y Gomorra va a seguir siendo pecado siempre, aunque a una generación no le guste, aunque los hombres no estén de acuerdo. El asesinato de un inocente tanto era un crimen horrible como lo hacían los egipcios que arrojaban sus hijos a los brazos de Moloc, como lo sigue siendo el día de hoy en un quirófano. Sigue siendo un crimen horrible y siempre lo va a hacer, ¿verdad? El profesar un culto chamánico y panteísta como el de adorar a la Madre Tierra o Pachamama, siempre ha sido idolatría y lo va a seguir siendo siempre, aunque lo haga quien diga que es el sucesor de San Pedro. Como católicos debemos tener bien clara nuestra conciencia de profesar la doctrina, por lo tanto hay que conocerla y hay que defenderla. Entonces, ese es en esencia el deber del católico. Pero como toda virtud, como todo mandamiento, pues tiene o podemos como seres humanos hacerlo caer tanto por defecto como por exceso. Y entonces aquí surgen dos posturas, ¿verdad? La de el católico laxo, ¿verdad? Que tiende más al modernismo, al ecumenismo, ¿verdad? Al pragmatismo y la del católico farisaico, ¿no? Ambos son reduccionistas, no quieren estudiar el tema, no quieren estudiar el problema, no lo quieren profundizar. ¿Qué dice el católico laxo? Ah, pues
Si lo dijo Pablo VI, que es un papa, entonces lo seguimos. O sea, le otorgan al pontífice, que no es papa, definitivamente no es papa, soy sedevacantista, somos sedevacantistas, no es papa, pero pongámonos en el zapato de ese católico, dice, pues estudio la doctrina, veo que es dudoso, veo que no está bien, pero pues es el papa, entonces lo tengo que seguir. O sea, solo porque él dijo el error, lo tengo que seguir. Ese es el católico laxo, el que diluye la fe, el que por salvar las apariencias destruye la doctrina, destruye la esencia. Y está el lado contrario, está el sectarismo, ¿verdad? El fariseísmo. Recordemos que los fariseos eran esta secta, ¿verdad? Es decir, una parte de los judíos que guardaban a la perfección la ley y juzgaban a todos. Y fueron los principales opositores de nuestro Señor, no enemigos, porque nuestro Señor no tiene enemigos, Él es Dios, los acaba de un plumazo, o sea, para Él no significa nada, siempre los dejó en vergüenza, siempre los desenmascaró y en su cara les dijo raza de víboras y ellos no le pudieron hacer nada porque Él es Dios, a ellos no le pueden hacer nada. Entonces, hoy en día resucita ese fariseísmo, ¿no? Y decir, no, pues es modernista, está absolutamente mal y ni hay que meternos sin estudiar la cuestión. Fíjense cómo ambos omiten estudiar la cuestión, omiten profundizar y entonces se apoya en decir, pues yo tengo la tradición, en cuanto me apegue a la tradición voy a estar bien, yo me apego a la autoridad, en cuanto esté la autoridad voy a estar bien, descargan su conciencia apoyándose, uno en su convicción de que está en la verdad y otro en la comodidad de seguir a la autoridad. ¿Verdad? Fíjense cómo no se apoyan en la doctrina católica. ¿Por qué? Porque la doctrina católica nos exige sentarnos a examinar la herejía, que no a juzgar. A juzgar el hereje si puede el Papa, si puede la autoridad que determine, o un obispo, sentarse a juzgar al hereje. Si él cometió el pecado de herejía, para que se retracte. Pero que nos sentemos a dictar sentencias a diestra y siniestra de invalidez y de herejía, no podemos. La iglesia sí se sienta a condenar doctrinas, es decir, dice, esto no es católico, esto es una herejía y esto está mal y quien lo crea es un hereje, ¿verdad? De eso no nos cabe duda. Entonces, aquí es donde está la trampa. Aquí es donde nos podemos equivocar. Aquí es donde uno dice, bueno, soy soldado de Cristo, tengo que defender la fe. Este es un hereje, este es esto, este es el otro. Calma. Esta doctrina es herética y quien la siga es hereje. Tú eres alguien que enseña esta herejía, no me voy contigo. Yo me aparto, pero de ahí a juzgarte, no. No podemos juzgar, ¿verdad? Unos pues se erigen como pequeños jueces y andan condenando a todos de herejías, ¿verdad? El fariseo se complace en dividir, precisamente es una secta, eso es una secta, dividir. Tú estás mal, yo estoy bien. Sentencia, anda declarando a diestra y siniestra. Eso no es catolicismo, eso es sectarismo, eso es fabricar una iglesia paralela, es decir, yo estoy aquí, ¿verdad? Sigo toda la doctrina, no le podemos achacar nada a él, porque sí sigue toda la doctrina tradicional, pero anda condenando a todos, entonces hasta a nosotros nos condenan, ¿no? El tan mentado bautismo de deseo, ¿verdad? Cuando hay una carta de Pablo, de Pío XII, diciéndole a un obispo que si no se retracta de andar enseñando esa doctrina, lo va a excomulgar, que es herética, porque el Concilio de Trento habla claramente que el bautismo o el deseo del bautismo nos puede justificar. O sea, esas reducciones simplistas dejan de ver la doctrina y caen en condenas precipitadas y sin ningún fundamento. Entonces se crea una iglesia paralela, ¿no? En donde yo estoy bien y tú estás mal. Eso es sectarismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Procurar la conversión de todos. Si yo estudio la doctrina y veo que tú estás enseñando una doctrina, digo, tu doctrina está mal. Voy a tratar de convertirte, voy a tratar de atraerte a mí, voy a tratar de juntarme. Eso era un concilio ecuménico. Nos juntamos todos para conocer la verdad, no el falso ecumenismo modernista, de decir, ah, pues vamos a juntarnos todos y entonces para que tú no te ofendas, yo rebajo la verdad. No, eso es falso ecumenismo, eso es apostasía, eso es herejía. Pero intentar convencer al hereje, claro que no, eso es bueno. Eso debe de hacer el verdadero católico. Precisamente San Pío X, cuando condena al modernismo,
le dice al arzobispo de León, si Loisi, uno de los grandes modernistas, da un paso hacia usted, usted dé dos pasos hacia él. San Pío X, vamos a celebrar su fiesta el día de mañana, ¿verdad? O sea, grande, resistente contra el modernismo, con su encíclica Pascendi Dominici Gregis, ¿verdad? Y sin embargo, en la práctica, ¿qué le dijo al arzobispo? Condenó a Loisi, pero le dice el arzobispo, si él se acerca a usted, usted acérquese más, procure su conversión. Es decir, el verdadero católico va a resistir al error, pero no va a condenar al humano, al hombre. Va a permanecer humilde, va a defender la fe, pero sin andar inventando una potestad que no le corresponde. Catolicidad significa amplitud, ¿verdad? La fe siempre y en todas partes como se ha guardado, no es estrechez de espíritu, ni orgullo particularista, sino fidelidad a lo que la Iglesia universal, a lo que la Iglesia católica ha transmitido siempre. Ese es nuestro deber. Entonces, no podemos aceptar el error, pero no por eso tengo que andar condenando a diestra y siniestra, mucho más cuando yo ni tengo la autoridad, ni tengo el conocimiento, ni tengo la prudencia para juzgar. O sea, aún un obispo, ¿cómo se llama? Se mide mucho a la hora de juzgar. Se cuenta de San Antonino de Florencia que en su tiempo había unos herejes, ¿verdad? Y le decían, bueno, andaban enseñando doctrinas ahí medio heréticas, no era propiamente herejes, eso es otro tema que explicaremos, ¿verdad? Que caben, pues niveles, podríamos decirlo así, ¿no? Es más amplio el tema. Pero le dicen a San Antonino, excomúlguelos, y les dice él, no, todavía no, vamos a esperar. Dios quiere y se conviertan, que estudien, que tengan la humildad. Y entonces le insistían y le insistían, y eh, entonces lo que hace su santidad, o bueno, perdón, lo que hace San Antonino de Florencia es tomar un pan, dictar la sentencia de excomunión, ¿verdad? Y el pan se pone negro y se pudre. Entonces, dicen, ¿ustedes quieren que yo haga eso con aquellas almas? Pues era un santo, ¿verdad? Era un santo, tenía caridad. A veces nos centramos en una virtud, les digo, aquí el problema es el reduccionismo, el ser cuadrados, cuadrados. Eso nunca ha sido la iglesia, ¿verdad? Recordemos nuestro Señor, fue a platicar con Nicodemo de noche, era fariseo, era de la secta de los fariseos, pero nuestro Señor va, accede y va de noche. O sea, todavía va con las condiciones que el fariseo le puso. ¿Para qué? Para convertirlo, para traerlo a la fe y se convirtió. Entonces, no entendemos el espíritu de nuestro Señor. Andamos condenando y dictando. Por eso San Agustín contra los donatistas recordaba con fuerza, el sacramento es de Cristo, no es del hombre. No porque sea indigno el ministro se hace inválido lo que es de Cristo. ¿Por qué? Porque los donatistas decían que el bautismo administrado por herejes no valía. Y entonces San Agustín defiende la verdadera doctrina, doctrina católica, doctrina de fe, que aunque seas hereje, pero no dejas de ser sacerdote. O bueno, en este caso, pues no dejas de carecer de la capacidad de bautizar, ¿verdad? Es la doctrina católica. Y entonces, en su tiempo, que eran los donatistas, pues se erigían, no, pues es que tú eres un laxo y andas diluyendo la doctrina. A San Agustín, imaginemos, a San Agustín lo tacharon de laxo, ¿verdad? Y él dijo, no, pero es que la doctrina es la doctrina. Debemos guardar el justo medio, ¿verdad? Entre el laxismo modernista que diluye la fe y entre el sectarismo farisaico de andar juzgando, de andar dictando sentencias a diestra y siniestra, ¿verdad? No, no. No tenemos ni la autoridad, ni la prudencia, ni la capacidad, ¿verdad? O sea, eh, este es el objetivo de esta plática, dejar en claro eso, que el deber como católicos es de conocer la fe, de defender la fe, de profesar la fe de nuestro Señor, no la fe que yo creo, la fe de la Iglesia Católica, definida en los concilios, no en textos sacados de contexto. Recuerden, un texto sin contexto es un pretexto para defender yo mi herejía. Ah, es que aquí dice esto. Sí, tú me estás citando un pasaje de la Escritura sacado de todo su contexto,
y desarticulado de todos los concilios, de todas las opiniones de los padres de la iglesia, y entonces pues es una opinión tuya, es tu opinión contra la doctrina católica. Y entonces con tu opinión no puedes juzgar a nadie, porque tu opinión no vale para nada. Tú no tienes la autoridad, no te la dio Cristo, no eres sacerdote, no eres obispo. Y en el caso que lo seas, deberías de conocer la doctrina, deberías de conocer la prudencia de nuestro Señor, deberías de conocer las reglas pastorales y no andar juzgando a diestra y siniestra. O sea, desde el momento en el que uno desconoce el Evangelio, las normas de la iglesia, de alguna manera pierde su dignidad, pierde su autoridad. Gracias a Dios sigue habiendo obispos firmes en defender esta doctrina y tenemos los verdaderos sacramentos y son un ejemplo y van a las comunidades y atienden a los fieles, pero también abunda el sectarismo farisaico, ¿verdad? Y sobre todo entre fieles, entre laicos, ¿verdad? Que con un libro, pues ya piensan que tienen toda la doctrina y no es así, ¿verdad? Y pues lo tenemos que decir así claramente, ¿verdad? Porque precisamente dicen, témele al hombre de un solo libro, ¿verdad? Se dice, ¿por qué? Porque si dominas una ciencia, pues vas a ser perito en ella, pero también se dice en el sentido de que se vuelve una persona muy cuadrada, decía Chesterton, que el lógico está más cerca de ser loco que el poeta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lógico se encierra en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. Ahí está Descartes, un excelente católico, pero fundador del racionalismo, porque se encerró en sus propios pensamientos y luego ya no supo cómo salir y sacó el cogito ergo sum y es un desastre en filosofía. Y fue buen católico, pero cometió errores. Entonces, precisamente eso está pasando el día de hoy, que con la bandera de la defensa de la fe se anda condenando a los demás sin autoridad, ¿verdad? Conclusión. Ser católico el día de hoy significa sostener la fe en medio del naufragio, es cierto. Hay una crisis, pero ni tenemos que claudicar, o sea, no irnos hacia la izquierda de la tibieza modernista, ni a la izquierda del sectarismo farisaico, ¿no? Porque, es extrema derecha, no, no, no. No hay extremismos en la iglesia, hay la verdad nada más. Entonces, defender la fe no es inventar un tribunal paralelo, ¿verdad? Para yo andar juzgando y determinar si están de acuerdo o no conmigo, sino vivir de la verdad eterna con la certeza de que la iglesia es de Cristo, no nuestra, que yo pertenezco a la iglesia, pero la iglesia no es mía, que los sacramentos son de Cristo, no míos, yo no tengo jurisdicción, yo no tengo poder para opinar. Todos tienen el derecho de opinar, pero no toda opinión vale lo mismo. Pongamos el caso práctico de una cirugía. Están en el quirófano los doctores. En ese caso hipotético está allí una persona, ¿verdad? Están operando los cirujanos. eh, y a media cirugía hay una complicación y entonces empiezan los médicos, los especialistas con años de experiencia que estudiaron esa materia, que han hecho miles de operaciones y empiezan a determinar, pues es que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y el profano que está allí, pues, se le ocurre opinar. Yo opino que tal cosa se debería hacer así. Puede opinar, de allá que escuchen su opinión es distinto. ¿Por qué? Porque él ni tiene el conocimiento, ni tiene la experiencia, ni nunca lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, pues pasa lo mismo aquí, ¿verdad? Se erigen tribunales, se erigen jueces de materias que desconocen y pues eso nos lleva a la división, ¿verdad? Cuando deberíamos de estar buscando la unión para que las almas se salven, andamos atacándonos con cosas que ni siquiera, o con doctrinas que ya son definidas por la iglesia, que nunca nadie puso en duda, ¿verdad? Y andamos buscando, andamos inventando la rueda de nuevo, pues no. No olvidemos que la verdadera catolicidad es amplitud, universalidad, humildad en la tradición. Lo contrario, ya sea la disolución modernista o el orgullo sectario, es traición, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, pues es que el modernista anda diluyendo la fe, entonces yo por eso voy a propugnar la defensa de la fe.
pues también la defensa exagerada es un defecto contra el deber de la confirmación, de defender la fe, porque en vez de defenderla, la dejas más mal parada, decía San Gregorio Magno. La verdadera fe, la verdad, es como un león, déjalo y solito se defiende, ¿verdad? Quien tiene la verdad, tiene esa seguridad, no tiene que andar gritando, no tiene que andar repitiendo una y otra vez lo mismo. ¿No? ¿Por qué? Porque es la verdad. La verdad brilla por sí misma, ¿verdad? Entonces no necesita la verdad de mí para ser defendida. Solita brilla, ¿verdad? Claro, cuando es atacada, sí tengo que salir yo a defenderla, ponerla en alto y decir, no, esta es la verdad y demuéstrame lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues aquí, ¿qué nos queda que hacer? Con humildad pedirle a la Santísima Virgen que nos dé esa fidelidad fuerte, sencilla, ¿verdad? A la doctrina de nuestro Señor, para que defendamos la fe sin arrogarnos una autoridad que no nos corresponde y para que vivamos como católicos, ¿verdad? Sin caer ni en la tibieza ni en la soberbia. Nuestra Señora que permaneció fiel al pie de la cruz, ¿verdad? Cuando todos vacilaban, cuando aún los mismos apóstoles vacilaban, pues ella estuvo allí, que ella nos enseña a vivir como hijos fieles de la iglesia, con claridad en la fe, con humildad en la obediencia, ¿verdad? O sea, volvemos a repetir lo que siempre se ha enseñado en todos y creído por todos, ¿verdad? Hay que mantener lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Pero eso yo lo tengo que mantener, yo lo tengo que defender. No tengo que andar criticando, juzgando y condenando a medio mundo. Eso no ayuda, eso no sirve, eso no es católico, ¿verdad? Porque ni eso hizo nuestro Señor. Al fariseo que públicamente enseñaba sus errores, a ese sí. Y precisamente aquí estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque el día de hoy abunda el fariseísmo, el día de hoy abunda el laxismo y entonces tenemos que hablar contra esos errores. ¿Para qué? Para nosotros examinarnos y no caer en eso. A decir, no, pues no quiero caer en el fariseísmo, pero tampoco quiero ser laxo. Entonces, en la práctica, estudia tu catecismo, estudia tu doctrina, examina, como decía San Pablo, examina atentamente y quédate con lo mejor. De hecho, San Ignacio de Loyola, de quien no podemos tener ninguna duda de su ortodoxia, en los ejercicios espirituales nos dice, eh, cuando discutas con una persona o hables con alguien, escucha primero con atención para ver si lo estás entendiendo bien. Quizás tú le estás entendiendo mal. ¿Qué dice él? No te precipites en juzgar, escúchalo con atención. Ahora, si yo estoy seguro de la fe que profeso, si yo estoy seguro de los sacramentos que he recibido, pues no me debe de dar inconveniente o temor el que otra persona diga algo contrario a mí, pues eso lo dices tú. Tú estás en el error, lo siento, ¿verdad? Y aquí aplica aquello. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, rezo por ti. No puedo hacer más. No quieres, pues ahí no puedo hacer nada yo. Entonces, nosotros debemos ir con esa disposición de ayudar y enseñar, ¿verdad? Y escuchar, porque a lo mejor yo me puedo equivocar en mis opiniones, en mi forma de pensar, pero la iglesia no. Lo que se ha definido en los dogmas, lo que nos enseñan los teólogos, lo que nos enseña el Evangelio. Volvemos a lo de San Vicente. Lo que se ha enseñado por todos y siempre, eso no está en duda. Eso es católico. Si tenemos la aprobación de un papa legítimo, si tenemos la aprobación de un concilio ecuménico, si tenemos la autoridad de los doctores, ¿qué más queremos? Motivo tras motivo de certeza. Entonces, en conclusión, el sacramento de la confirmación, para cerrar con este ciclo de pláticas, el sacramento de la confirmación nos vuelve soldados de Cristo y el soldado jura lealtad a su rey, a su general, y debe defender la causa bajo la cual milita. Nosotros somos soldados de Cristo, le debemos lealtad a Él y debemos defender su fe contra quienes la atacan, pero no tendemos que andar matando, juzgando a quienes quizás están mal, ¿verdad? Más bien traerlos a la verdadera bandera de nuestro Señor, al verdadero lado. Aquí
aplica aquel principio también teológico, ¿verdad? Que nos gustaría que quienes se erigen como jueces conocieran lex legum salus animarum. La ley de las leyes es la salvación de las almas. Aquí lo importante es salvar almas, no yo tener la razón, no demostrar que él está mal y yo estoy bien. No, hay que salvar almas a como dé lugar. ¿Hasta dónde? Hasta derramar la sangre si se puede. Decía San Pablo, quisiera ser anatema por mis hermanos para que ellos se conviertan. Ese es el espíritu de la iglesia, ese es el espíritu que debemos despertar. Defensa rígida de la fe, pero también misericordia con el pecador y no andar precipitando juicios y condenas cuando ni tenemos la autoridad, ni la ciencia, ni la caridad suficiente para hacerlo, porque ni nuestro Señor lo hizo. Entonces, Dios quiera, y esto ya ha brindado un poco más de luz y cierre de manera completa el ciclo de conferencias que habíamos comenzado sobre el sacramento de la confirmación. Dios les bendiga.